Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Y me encantaría que desde ahí lo planteáramos. A quien tengo aquí sentado frente a mí, que agradezco infinitamente, es a Arturo Mora, doctor en estudios científicos que tienen que ver con el aspecto social. Muchos de los fenómenos que nos acontecen alrededor, pues pocas veces nos sentamos a reflexionar desde diferentes aristas. La sociología, la filosofía nos ayuda a entender todo esto. ¿Quién mejor que alguien dedicado a la academia, a la investigación, para poder ayudarnos a entender ahorita lo que vamos a introducir? Antes que nada, agradezco que estés acá de nueva cuenta, Arturo. Hola, Juan, buenos días, y qué bueno que podemos platicar de cosas que parecen de pronto muy intrascendentes, pero son la parte más esencial de la vida. Y que justo desde ahí ese es uno de los artículos que tú publicas, y que en esa aparente intrascendencia, lo inefable, que es hasta el concepto mismo, ¿no?, que lo podemos llegar a tener. Yo leo tu texto y llego a esta parte en la que muchos nos preguntamos de, en lo cotidiano, ¿cuál es ese disfrute? ¿Cómo vamos encontrando cierto sabor? Y ciertas preguntas, porque aparentemente están ahí, pero ante todo esto que dices tú, que pareciera intrascendente, va colocando nuestra vivencia o nuestra experiencia de vida en un momento en el que dices, pues, ¿en dónde estoy? Estoy en este círculo, producir, consumir, cuando luego no encajo en esta parte de producir y o consumir por cuestiones de trabajo que se nos acaba, por las cuestiones incluso sociales para muchos en las cuales se encuentran. Dirán, ¿y a dónde viene aquello? Vivir es una aceptación, y que tú refieres incluso bajo varios textos que en este artículo por ahí publicas. Es una experiencia que para muchos pasa desde lo intrascendente hasta por el contrario, pero nos vivimos en esos polos, mi querido Arturo. Sí, realmente el tema de entendernos y entender la vida que tenemos, pues la vamos descubriendo a través de la experiencia, ¿no? Uno desearía que pronto hubiéramos tenido una serie de saberes, de experiencias previas para precisamente ir disfrutando lo que vamos haciendo. El gran reto es vivir sin ataduras, ¿no? Y las ataduras son historias que tienen que ver con nuestro pasado y con historias que tienen que ver con las expectativas de futuro. Y muchas veces esas dos cosas condicionan el disfrute del día, desde cosas más sencillas, que sería darle una mordida a una manzana y disfrutarla, ¿no? Pero estar centrado en el contexto de estar comiendo esa manzana. Estamos comiendo y estamos pensando qué sigue, estamos adelantándonos a cosas, no estamos en el aquí y el ahora del disfrute. Y eso hace que de pronto nuestra vida pase a una velocidad increíble sin darnos cuenta de que tuvimos en el día una serie de momentos posibles de goce, de remembranza, de ilusiones, de cosas que se generan a partir de lo que vamos viviendo, ¿no? Una noche con lluvia, ver a unos perritos correar, no sé, cosas que de pronto las damos como en el código de que están ahí, pero no nos permitimos detenernos a decir, ¿qué me dicen? ¿No? ¿Qué dicen de mí? ¿Por qué puedo preguntarme cosas en relación a eso que experimento? Y eso nos lleva al mundo interior, nos lleva a las posibilidades de decir, como tú dices, a preguntarnos cosas, ¿no? A decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Por qué no disfruto un ratito una lectura? ¿Por qué no me doy permiso de abrazar a mis hijos? ¿Por qué? No sé, hay una serie de situaciones tan humanas que hacen que nos perdamos, ¿no? Y estemos en una vorágine de demandas sociales, de demandas productivas, de demandas de estar bien sin querer estar bien. ¿Y quién? O sea, ¿en qué momento quién dictó esa agenda para nosotros? ¿No? O sea, es decir, ¿en qué siglo, en qué momento alguien que me puso en este instante acá y que bajo mi familia yo nací, digo, tengo que seguir todas esas premisas, ¿no? Para actuar en función de un mandato social ya establecido, de un sistema en el cual ya estamos adoptando y que tendremos que tener un rol para entonces darle valía a esta experiencia de vivir, que lamentablemente compramos, insisto, bajo esa premisa, ese tipo de conceptos.
versus esto otro que nos dices, por el simple hecho de ser, que podamos tener un goce, una plenitud. Y desde ahí creo que radica mucho, mi querido Arturo, y yo creo que podemos profundizar en ese sentido. ¿Cuál es esta experiencia de estar aquí? Para muchos, encontrar un sentido de vida, aunque pareciera hasta tonto preguntárnoslo, ¿no? El decir, es que tengo que ser el que produzca, es que tengo que ser el que sea el más exitoso, es que tendría que ser el que bla, 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 bla. Y hay, por otro lado, una serie de realidades que se viven en lo cotidiano. La persona que está ahorita en una cocina torteando, que está haciendo de las tortitas para, que ha vivido ahí toda su vida, y a lo mejor dentro de esa parte, ¿cuál ha sido esa plenitud, ese enfoque? A lo mejor porque tiene ese disfrute en pequeñas cosas. Hay unos contrastes de verdad en lo cotidiano que no nos detenemos ni siquiera a reflexionar para encontrar, digamos, comparativas de percepción de lo que aparentemente vivimos. Sí, bueno, en tu pregunta de quién o en qué momento se instala, pues tiene que ver con las dinámicas sociales. La cultura es algo que permea todo, y evidentemente los dictámenes de la producción, del poder, van marcando códigos y van marcando ideas que de pronto nosotros asumimos como hechas, ¿no? No nos detenemos a preguntarnos quién dijo que tiene que ser de esta manera y quién dijo que puede ser otra. Por ejemplo, la pandemia vino a demostrar que había muchas formas de trabajo, ¿no? Es decir, el home office vino a revolucionar la idea de que el trabajo no tenía que estar en una oficina, ¿no? De hecho, muchos corporativos empezaron a vender sus edificios porque se dieron cuenta que gastaban muchísimo dinero, ¿no? Y dije, bueno, pues se pueden hacer muchas formas de hacer cosas, pero preguntarnos es precisamente cuestionar que no sabemos quién instala ciertos valores, ciertos principios, ciertas ideas, pero el hecho de tener un momento reflexivo te permite decir, bueno, no puede ser de otra manera. ¿Quién dijo que tenía que ser así? No puedo ir en contra de lo que ya está puesto. Va a haber costos, va a haber cosas, pero tiene que ver también con una dinámica individual, que es la que se nos pierde muchas veces, que es ¿qué aporto yo? ¿No? Muchas veces en la masa, en las ciudades, de pronto decimos, bueno, ¿qué hago? ¿Yo qué aporto? ¿No? Ya Eduardo Galeano decía, hay que hacer cosas pequeñas para hacer grandes cambios, ¿no? Es decir, a veces entender que mis acciones pequeñitas, con conciencia, que tienen un carácter también como de rebeldía, vamos a decirlo así, social, pueden abonar a ir construyendo nuevas formas de interacción que nos den más paz, más seguridad, más justicia y más salud mental, ¿no? Pero hacer eso pasa por precisamente no entrar en una dinámica de dejarnos llevar, ¿no? Porque es muy fácil, el transcurrir, es bien cómodo, no te preguntas nada, no te cuestionas nada, ¿no? El tema es que el saldo, al final de eso, es que no tienes conciencia de la pregunta sobre ¿y qué viví, qué aporté, qué hice, cuál es mi diferencia, ¿no? De hecho, Humberto Maturana plantea que el gran reto humano es sentirnos reconocidos, vistos, ¿no? La gran demanda de origen tiene que ser, es entender que todos estamos esperando que alguien nos diga un hola, nos reconozca, te agradezca, te hagas visible para esa persona, le importes, sepas que generas un afecto en ella. Es decir, el tema de hacernos visibles ante los demás es la gran demanda, porque ahí se construye los amores, se construyen los cariños, se construyen las amistades, se construyen los proyectos, ¿no? Pero nos cuesta mucho trabajo entender eso, y entonces es una contradicción, porque por un lado la masa, las estructuras de masa, buscan homogeneizarnos, no reconocernos, aislarnos, ¿no? Tú hoy te puedes subir a la oruga y yo te diría que un 90% de personas llevan audífonos, ¿no? Aislados, es decir, ¿no? Antes había hasta la posibilidad de oír el chisme de lo que iban platicando. Hoy no, ya no se quiere platicar. Hay un fenómeno de masa que es también aislarnos, hacernos cada vez más una serialidad, que no importa con quién estés. Y por otro lado está una necesidad humana de decir, pues aquí estoy, levanto la mano, pienso esto, quiero crear, quiero decir algo de lo que yo estoy experimentando como persona. Pero cuesta mucho trabajo porque no estamos en una cultura que le dé valor a eso, ¿no? Y qué paradoja, Arturo, que nos encontremos
momento en el que aparentemente la visibilidad no las dan estas cosas, las redes sociales, en que aparentemente esta es una herramienta para potencializar ese reconocimiento del otro, cuando en lo cotidiano, y como algunos propios filósofos e investigadores señalan, el negar la otredad nos está llevando a un espacio en el que ahora estamos negando las propias condiciones humanas que nos podrían estar generando esto mismo que tú dices, el reconocimiento, el que yo voltee a ver al otro como parte de ese otro que tiene sus propias diferencias, que ese otro que tiene también una piel, que vale la pena voltear a verlo a los ojos. ¿Cuántos de nosotros ya en lo cotidiano saludamos así o regalamos esa sonrisa que tú mencionabas, por el simple amabilidad, que esto luego por ahí recuerdo un comercial de los 90s, 2000, que era como un contagiar un bostezo, y ese bostezo alguien estaba en un café y bostezaba, y luego alguien que iba en un autobús bostezó, y luego ese que en un autobús se bajó y alguien lo vio bostezar, y pasaron varios minutos y regresa ese mismo bostezo horas después a la persona, por esa empatía que es parte de nuestro cerebro y cómo funciona. Tú eres de profesión biólogo, sabes más al respecto de todas estas cosas, cómo funcionan, pero ¿qué es lo que nos trae justamente esa apatía de no voltear a reconocer al otro? Porque precisamente lo que estamos viviendo es una sociedad donde se ha impulsado esto que dices de vernos a través de pantallas. Ya Lipovetsky, en su libro de la estatización del mundo, hablaba precisamente de que la gente busca los 5 minutos de fama, los 5 minutos de estar presente en algo. ¿Por qué la gente se presta, por ejemplo, a ir a algunos programas de televisión donde exponen sus vidas, sus cosas de manera terrible, vamos a decirlo así, no hay otra manera de hacerlo, porque quieren estar ahí, ¿no? A exponerse que la infidelidad, el engaño, la adicción, lo que sea, ¿no? Es decir, el tema es ser vistos, ¿no? Estar en las pantallas, estar ahí. El problema de eso es que esa distancia que tú ves es poner al otro, pero un otro ajeno, ¿no? De hecho, Irene Vallejo, esta escritora española, filóloga, plantea que a veces no nos damos cuenta que la palabra nosotros contiene otros. Es decir, el nosotros está en el otro, está contenida, ¿no? Entonces, cuando estemos pensando que podemos ser sociedades o grupos humanos, nuestras familias, nuestro entorno, dándoles el reconocimiento a la otredad, como bien dices, es también permitirnos darnos cuenta de quiénes somos, ¿no? El gran tema es que la sociedad de consumo busca individuos que consuman, que gasten. En un texto que escribí hace poquito dice, consumo, luego existo, endeudo, ¿no? Y solo así existo. Ajá. Sí, endeudo y valgo algo, ¿no? Es decir, es una contradicción que tenemos. Pero regresar a lo humano regresar a lo humano tiene que ver con sabernos conscientes de que somos seres que tenemos dos condiciones. Uno es la autopercepción, y la otra es tener la conciencia de la finitud, ¿no? Entonces, esas dos cosas son únicas, ¿no? En la naturaleza humana, y eso es lo que nos puede permitir darle valor a lo que vamos haciendo, al disfrute, y no como un asunto hedonista, sino que a veces no nos damos ni permiso de sentir los rayitos del sol y decir, es importante. Por ejemplo, leí hace poquito una historia sobre el tema de por qué hoy hay más cáncer de melanoma en piel, ¿no? Y es, por ejemplo, hasta toda la revolución industrial del siglo pasado, el 90% de los trabajos eran expuestos al sol. La paradoja esta de que el sol no tomarlo. No tomarlo, ¿no? Y resulta que hoy estamos en sociedades donde hay más melanoma porque la gente está en luz artificial, ¿no? Y en pantallas, ¿sí? Pero el sol natural, que tiene un rango de infrarrojo, permite evitar que haya melanoma, ¿no? Entonces, caminar, tomar el sol, aparte que genera vitamina D y todas estas cosas, es permitirnos sentirlo, pero estamos ya tan condicionados a la protección, a una rutina, a no permitirnos hacer cosas diferentes, ¿no? Mucho en el trabajo de autoconciencia se invita a las personas a decir, oye, es las cosas distintas, ¿no? A ver, ¿cómo te bañas normalmente, ¿no? Utiliza otra parte de tu hemisferio, ¿no? Empieza por otro lado, ¿no? O cuando te vistes, revisa cómo te empiezas a vestir
hazlo diferente. Si empiezas por un lado, hazlo por el otro. Cosas que te permitan darte cuenta que estás en un mundo donde tú puedes repensar y sentir cosas distintas y no solo las rutinas, ¿no? Es decir, eso sería una parte importante. Oye, a ver, Arturo, hay algo que es dentro de esta propuesta y que me gustaría que exploráramos, es finalmente cómo encontrar ese disfrute. Yo tengo otro espacio donde hablamos precisamente, se llama Las Pequeñas Cosas, con mi querida Susan Smolinska, que le mando un saludo enorme, en donde exploramos parte de esto, ¿no? De lo cotidiano, de incluso, y yo lo he compartido en otros espacios. Yo con mi nene luego en el parque, hasta ver las hormigas. O sea, para lo que algo aparentemente pareciera tan idiota para muchos, y disculpen que lo diga así bajo este permiso, porque así lo he entendido de muchos, que luego bajo ese señalamiento así de que hoy, o sea, que está allá afuera, ¿no? Acá con el niño y viendo, sí, o sea, ver hormigas. Yo recuerdo esa niñez en la que a mí me causaba mucha curiosidad, ¿no? El ver el caminito y desde dónde vendrá, hasta dónde irá. Entonces explorar esa parte y traerlo a estas nuevas generaciones, porque eso es lo que se está perdiendo. Entonces, bajo esa premisa, esas nuevas propuestas, Arturo, ¿qué podríamos explorar en un espacio como este, en el que se nos habla ahora, y fíjate hasta dónde me voy a ir, porque desde cuestiones muy hasta extrañas, hace un par de años los premios Nobel de Física se fueron para aquellos que hablaban sobre la percepción. Nuestro cerebro, bajo ciertas premisas, y las partículas actúan en función de algo tan curioso a nivel ínfimo, que son la física de partículas a nivel de los quantum, de la física cuántica, que una onda de luz, que aparentemente decíamos una onda de luz, puede pasar por dos, en un experimento que se llama el experimento de la rendija, de la doble rendija, puede pasar por dos lados, por dos de esas rendijas de manera simultánea. Lo hacían estos científicos y decían, es que si le pongo un sensor para observar, es una partícula porque pasa por ahí, pero si dejo de poner el sensor, pasa por los dos lados porque como si fuera una onda, así como si se estuviera hablando. Entonces, el comportamiento de visualizar algo, esto era, entonces, decía, el cerebro está creando ciertas realidades o de cierta manera, y el premio Nobel de Física hace un par de años precisamente abonaba a eso, en el que nos habla la percepción del mismo tiempo de nuestra parte, de lo que estamos en lo cotidiano y a donde quiero ir con ello, es justamente mucho de nuestro cerebro, la forma en la que nos ha referido. En este pleno siglo XXI, ¿qué diferencia habrá de ese cerebro de que antes vivíamos en sociedad, en comunidad, que ahora nos ha llevado a una evolución en el que quiere estar encerrado y ya no reconocer al otro cerebro, y que entonces estemos creando una realidad en el que o nos sustenta como humanidad o qué va a suceder con nosotros? Porque si seguimos en las pantallas, algo nos va a sacudir. Pues sí, digo, hay que pensar que la evolución del ser humano ha sido aceleradísima. Es decir, ninguna especie ha tenido el desarrollo evolutivo que hemos tenido, de pasar de ser homínidos a tener sapiens sapiens, porque estamos hablando de 35,000 años, ¿sí? Y 10,000 años apenas de cultura civilizatoria, ¿no? Y en 10,000 años ya estamos preguntándonos cosas que tienen que ver con entender los fenómenos que van pasando. Las neurociencias, como tú ahora planteas de alguna manera, llegan a plantear que el cerebro, ¿no?, tiene neurogénesis. Antes se decía que las neuronas se morían, que ya no se regeneraban, ahora se regeneran, están haciendo cosas. Ahora, llegamos al tema de que estas interacciones sociales, sí van modificando la conducta, sí van transformando la manera de entender y explicitar la realidad, y van acompañado de las lógicas, y lamentablemente es de las lógicas del mercado, que imponen cosas, ¿no? Es decir, ¿qué veo? ¿Qué consumo? ¿Qué me están ofreciendo para estar yo bien, ¿no? ¿Por qué tenemos hoy una cultura, por ejemplo, de la salud, ¿no?, que está asociada a multivitamínicos, a proteínas, a cosas? Y hay una industria de atrás, casualidad, ¿no? Y que se resolvería teniendo una dieta no natural, ¿no?, normal, ¿no? ¿Por qué procesar los alimentos, ¿no? Es decir, por ejemplo, se sabe que en Estados Unidos está claramente demostrado que el consumo de
de alimentos procesados tiene una incidencia real en relación a los cánceres que se presentan, ¿no? Es decir, consumir la cantidad de conservadores, colorantes, etcétera, saborizantes, sí genera daños. Ahora, si eso genera en las cuestiones orgánicas, metabólicas, piensa también que a nivel de la esfera de la interacción humana, estamos también decodificando de formas distintas, ¿no? Es decir, yo creo que ahorita que dices que tú hablas de tu niño, tú estás viendo también cómo está exponiéndose al mundo de las pantallas. Es decir, no puedes preguntarte que va a ser ajeno a esa realidad y que esté distante de pronto de un celular, de la televisión, de una tablet, ¿no? Es decir, y ahí va a tener que interactuar y ver cosas, ¿no? Es decir, y va desde entender que nos va a pasar algo con la luz azul, por ejemplo, claro, ¿no? Que está en las pantallas y que está modificando, por ejemplo, la manera hasta de percibir, ¿no? El día, ¿no? ¿Qué pasa cuando te levantas de estar 4 horas frente a una pantalla y vamos a decir, se distorsiona tu realidad en lo que se vuelve a reacomodar los ciclos circadianos que están dando ahí, ¿no? Entonces, tienes mucha razón al plantear que tanto la percepción del tiempo, tanto la dinámica de la interacción humana se va complejizando, y por otro lado estamos en un momento donde la sociedad está dándole un valor sobrecargado a la parte emocional. Es decir, nos está costando mucho trabajo pensar críticamente, y es más fácil quedarnos en las partes emocionales. Y que otros piensen por mí y me dicten, ¿no? Y me digan las cosas. Y que además conduzcan mis emociones. Es decir, que tú consumas y a ese consumo le asocies cosas, ¿no? Es decir, hoy para hablar, por ejemplo, de que pasó el tiempo, hablamos de frituras, dicen 3 frituras después, ¿no? Qué buena medida y analogía, claro. ¿No? ¿No? Y dices, ¿cómo se mide el tiempo? Ahora se mide por eso, ¿no? Es decir, me parece que es el juego donde caemos y de pronto al consumo, y que vamos internalizando algo que sería el tiempo, ¿no? Es decir, hablar de un instante o de un ratito, ya decimos un producto. 3 frituras después de eso, sí. ¿No? Entonces, estamos siendo afectados, ¿no? Es decir, y el tema es precisamente darnos cuenta que pues va a haber consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias en la salud mental, en la salud física, en la salud relacional, ¿no? Yo he tenido experiencias, por ejemplo, de personas que me platican que tienen problemas de relación de pareja porque pues, son millennials, les gustan jugar los videojuegos, llegan a casa cansados, prenden el videojuego, ¿no? Y la pareja quiere hablar con él, con ella, ¿no? Y es, déjame jugar, ¿no? O mándame un mensaje porque chateas desde el mismo cuarto, desde la misma casa. ¿No? O siéntate a jugar y vemos y platicamos así como intercambio de bytes, ¿no? Pero digital también. Sí, pero no necesariamente por Bluetooth. La relación que se espera cara a cara, como tú dices, del contacto de piel, de la experiencia de sentir al otro, ¿no? Digo, hay experiencias de lo inefable, por ejemplo, tú lo has vivido, yo creo, decir, ver la sonrisa de tu hijo, el olor cuando sale del baño, su piel. ¿Cómo nombras eso? ¿Cómo lo puedes transmitir? No hay manera, ¿no? Es decir, la sensación, ¿no? Y buscar palabras después nos lleva precisamente a esa capacidad que hemos tenido de la poesía, de la narrativa, de buscar palabras, de hacer analogías, metáforas y todo, porque necesitamos nombrar las cosas, ¿no? La palabra la hemos podido desarrollar desde la inteligencia, la conciencia se mueve en el lenguaje, y el lenguaje nos permite precisamente reivindicarnos de eso que a veces no podemos nombrar. Y a veces son cosas dolorosas y a veces son cosas hermosamente placenteras. La invitación entonces es para poder disfrutar de eso inefable, de esas partes que no podemos darle más que el sentirlas, más que podamos percibirlas y vivirlas, porque en ese aquí ahora del que estás hablando es justo no tener esa percepción, esa capacidad de ese disfrute. Y lo más particular, y creo que la invitación que hacemos y esta reflexión que nos dejas, mi querido Arturo, es que hay una dieta que, como dices, durante mucho tiempo
trajimos. Ahora la falta de exposición al sol lo ejemplificabas. Ahora la exposición a todas estas dietas industrializadas también la mencionas, y ahí están las consecuencias. Y ahí está ahora la dieta de consumos mediáticos, electrónicos que tenemos. Las consecuencias aún no son palpables. Hacia allá vamos, pero esto que nos estamos perdiendo es un aquí en ahora, porque nos vamos sumergiendo en eso. 20 años en el futuro vamos a seguir platicando, pero ¿de qué? Y seguramente desde qué otras cosas. Así que esa es la tarea, esa es la reflexión que por acá dejamos. En tanto, aquellos que se quieran adentrar más a tus textos, a encontrarte, ¿dónde lo pueden hacer, mi querido Arturo? Pues estoy en Facebook, como Arturo Mora. Y también en Instagram, si no recuerdo mal, es Arturo Mora 988. Perfecto, para que puedan ahí entonces seguirte, y además disfrutables todos y cada uno de estos textos que de verdad acá me compartes, y yo tengo acá bien abrir también estos micrófonos para que podamos juntos disfrutar y pensar, porque desde ahí es lo que ya luego nos da flojera, que no piensen por nosotros, que podamos desde eso inefable, desde estas partes de sentir, desde eso que no le podemos dar palabras. Así que lo que te haya hecho sentir esta charla, ya desde ahí se arranque y que los sentidos hayan puesto estado en ello y su cometido. Check. Muchas gracias, Arturo.